¿Qué es alabar? Pues nada, vamos a ir al diccionario de la Real Academia Española y dice, manifestar el aprecio o la admiración por algo o por alguien poniendo de relieve sus cualidades y méritos, ¿vale? Entonces, nosotros cuando nos acercamos a Dios y adoramos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Precisamente esto, ¿no? Ponemos las cualidades, ¿vale? ¿Qué cualidades se nos pasa por la cabeza acerca de Dios? Poderoso. ¿Por qué? Pues porque no tiene límites. ¿Vale? Amoroso. Sacrificio. Más cualidades. Misericordia. ¿Por qué? Porque sin merecerlo, murió por nosotros. Perfecto. Una más. Santo. ¿Por qué? No mora con el pecado. Perfecto. ¿Veis? Cualidades. Esta tarde hablábamos con una persona, ¿verdad? Y decía, bueno, yo soy bueno y bueno, no queríamos entrar en debate, ¿no? Pero es que Dios es blanco, no hay gris, no hay un punto negro, Él es puro, es perfecto, ¿no? Y todo esto es digno de alabar y digno de adorar, ¿no? Por eso luego lo vamos a cantar, ¿no? Digno de alabar. Y sus méritos, ¿qué cosas? Fíjate la RAE que bien ha venido. ¿Qué méritos, qué cosas ha hecho Dios que sean dignas de alabar? La creación, ¿vale? Muy bien. Sacrificio. Bien. Cosas probablemente personales que a lo mejor no queremos decir, pero cosas no tangibles. Cosas que nos han ocurrido. Cualidades, méritos, promesas. Muy bien. Por todo esto alabamos a Dios, ¿no? Y la adoración, que bueno, no vamos a entrar en matices, ¿no? Pero adorar, dices, reverenciar o rendir culto a alguien o algo, porque ambas definiciones también lo podemos hacer a algo, luego lo podemos desarrollar un poco, ¿no? Pero a alguien o algo que se considera de naturaleza divina relacionado con ella. Por lo tanto, adoramos a Dios, ¿no? Reconocemos, consideramos a Cristo como divino, sí, ¿verdad? Por eso adoramos, ¿no? Nos postramos delante de Él y decimos, Dios, tú eres Dios, tú eres Señor, tú, y por eso declaramos, por eso decimos, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay un mundo alrededor que nos dice todo lo contrario. Y esta tarde lo hemos escuchado, ¿verdad, Carmen? Dios no es bueno, Dios no es tan bueno, ¿no? Dios hace cosas mal también. Jesús no es divino, Jesús no era Dios, era un hombre, probablemente se casó, todo un discurso, ¿no? Que va en contra, ¿no? Pero nosotros proclamamos y decimos, ¿verdad? Adoramos y alabamos. En la Biblia, cuando leemos el Antiguo Testamento, hay muchísimas palabras en hebreo que se traducen siempre como alabar, alabanza, pero que tienen sus matices, ¿no? Quiere decir alabar, pero tiene matices, ¿no? Por ejemplo, halal es como la palabra, como una de las raíces, ¿no? Es como la alabanza. La alabanza. Alabar, celebrar, glorificar, ¿no? Y de ella salen un poquito las demás, ¿no? Por ejemplo, Yadá y Todá son parecidas, ¿no? Yo no soy un experto en hebreo, pero quieren decir alabar a Dios levantando las manos, ¿no? O levantando una mano hacia... Bueno, todo tiene simbología, ¿no? Zamar, por ejemplo, es con un instrumento de cuerda, o con instrumentos en general. Tejilá es por medio de cánticos, ¿no? Un cántico nuevo en el espíritu. Barak es inclinarse, arrodillarse. Shabak es como chillar, gritar, aclamar, ¿no? O sea, hay muchísimas formas y todo eso se traduce como adorar en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, el Salmo 22.3, que es uno muy citado, ¿verdad? Sin embargo, tú eres santo, estás entronizado en las alabanzas de Israel. Esa palabra alabanzas es esta, tejilá, la música, ¿no? Cuando el pueblo de Dios nos juntamos y adoramos, el Señor es entronizado, ¿no? En medio de nosotros. Y hay muchas formas, ¿no? Y hay una frase que decimos mucho los evangélicos: Dios no es una religión, es una
Lo he escuchado hasta en First Dates. Yo no veo First Date, pero un día pasaba por la tele y escucho un muchacho así hablando, le estaban haciendo la entrevista, y dice, porque Jesús, yo no sé si había ido a predicar o qué a la tele, pero dijo, porque Jesús no es una religión, es una relación. Bueno, pues tenemos, no quiero ser malo, ¿no? Pero tenemos que tener cuidado, ¿no? O sea, podemos autoexaminarnos, ¿cómo es nuestra relación? Tanto que a veces decimos esta frase, ¿no? ¿Cómo es nuestra relación? Y hay un libro que se llama Los 5 lenguajes del amor. No sé si algunos lo habéis, por lo menos los que habéis hecho el curso alfa de matrimonios, que se habla del amor, ¿no? Pero hay 5, dice este libro que hay 5 formas de amar, ¿no? Y que cada persona se relaciona con su pareja pues de una manera, ¿no? Por ejemplo, por medio de palabras, por medio de tiempo. Hay gente que valora más el tiempo que un regalo. Hay gente que valora más un regalo, no es que sea materialista, sino que le hace más ilusión que le regalen algo, un acto de servicio, ¿no? Que le sirvan, contacto, ¿no? Y por medio de la alabanza también se puede traducir por medio de cada una de estas cosas. El otro día Bea me decía, te tienes que comunicar más, y es cierto, tiene razón, le doy la razón en público. Bueno, tengo que decirlo, si no, no me siento honesto conmigo mismo. Hay un lenguaje verbal y un lenguaje no verbal, ¿no? A la hora de expresar a Dios, ¿ok? Hay oraciones que son alabanza. Por ejemplo, hay muchas, ¿no? Por ejemplo, cuando Ana, lo leíamos hace poco, cuando Ana le pedía al Señor un hijo y finalmente tuvo a Samuel, pone en la Biblia oración de alabanza. Y empieza, oh Dios, tú eres no sé qué, tú no sé. Podemos alabar por medio de estar orando, puedes estar alabando, ¿vale? Todo esto es para ver todo el abanico de lo que significa la verdadera alabanza, la verdadera adoración, ¿no? Por medio de cánticos, por supuesto, ¿no? Lo más popular, de alguna manera, ¿no? Cómo adoramos. Yo te animo, no hace falta que seas cantante profesional, incluso puedes desafinar, no pasa nada. Métete en el río de alabanza, métete. Luego hay muchas muchas formas, de la versión de la Biblia, ¿no? Pero como decíamos antes, ¿no? El gritar, exclamar, aclamar, cantar a viva voz, cantar con toda tu alma, ¿vale? Así que si vemos a alguien chillando, gloria a Dios, no sé qué, bueno, a lo mejor tú no lo harías así, pero es una forma, ¿no? Y bíblica además, ¿no? Dar gracias, por supuesto que la gratitud está siempre, ¿no? Entrad por las puertas dando gracias. Uno de los cánticos, siempre que iba el arca delante y el ejército detrás, uno de los cánticos que vemos mucho en el Antiguo Testamento es buenos Dios y dad gracias porque su amor es para siempre. Pero también tenemos un lenguaje no verbal, ¿no? en la comunicación, ¿no? Pues como veíamos antes, inclinarse, ¿no? El acto de inclinarte a algo es un acto de adoración, un acto de alabanza, ¿no? Evidentemente. No dices nada, pero con tu postura corporal, con tu, ¿no? Aplaudir, tocar instrumentos, levantar manos, arrodillarse, batir palmas, danzar, todo eso entra dentro de nuestro lenguaje, ¿no? También si vamos a adorar y estamos con una actitud apática, a lo mejor ese día estamos un poco más cansados, ok, pero si siempre que adoramos tienes ahí una barrera, yo te animo a que intentes romperla, que intentes romper con tu vergüenza, que lo intentes romper. Y si no puedes, ora y pídeselo a Dios. Aquellas cosas que tú no puedes por ti mismo, atrévete y ora y pídele a Dios. No soy capaz, es como que de repente todo el mundo me mira, tengo ahí una barrera, a mí me pasaba de adolescente, ¿no? Hasta que rompes eso, ¿no? Y puedes entrar. Entonces, todo esto son manifestaciones, como decíamos al principio, la RAE lo define como una manifestación. De alguna manera lo manifiestas, de alguna manera te manifiestas, de alguna manera adoras, de alguna manera alabas a Dios. Un tiempo de calidad, tenemos tiempos de calidad con el Señor, tiempos de oración, porque si no los tenemos es porque le estamos dando tiempo de calidad a otras cosas, ¿no?
cada uno sabe, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, tienes una entrevista de trabajo, ¿quién se atreve a llegar tarde? ¿Quién se atreve? A lo mejor es un loco de la vida y llegó media hora tarde, pero no pasa nada, ¿verdad? ¿A que no? ¿Por qué? Porque le damos un valor, es un trabajo, es una oportunidad, le das un valor, ¿no? Pues cuando tenemos una cita con el Señor, también. Por medio de regalos, sacrificio de alabanza también es algo que se menciona mucho en el Antiguo Testamento, ¿no? Y muchas veces se utilizaba literalmente un sacrificio, un animal que era sacrificado, ¿no? En aquel entonces la riqueza estaba medida con posesiones, con animales, con un sacrificio, un coste, ¿no? Por eso nosotros ofrendamos, diezmamos, estamos alabando a Dios, estamos adorando a Dios, estamos diciendo, Dios, tú eres lo primero en mi vida y de lo que tú me has dado, ¿no? Las primeras cosechas también se dice que eran un sacrificio de alabanza, ¿no? O sea, eran presentadas delante de Dios. Regalos, ¿no? Como tú le regalarías a tu mujer, marido, novio o novia, pues un regalo, ¿no? Te cuesta, pero lo haces con amor, ¿no? Lo haces con cariño. Actos de servicio, pues lo mismo, cuando servimos en la iglesia, cuando, por ejemplo, cuando aquella mujer rompió ese frasco, ¿no? y hizo ese acto, ¿no? de limpiar, de secar los pies de Jesús, ¿no? O como cuando, por ejemplo, ese acto que hizo David también, cuando llegó el arca, él empezó a danzar como un loco, ¿no? Y su mujer Mical se rió de él, dijo, ¿qué haces ahí bailando con la plebe, con esa ropa? Y él le dijo, aún más me humillaré, ¿no? Él estaba alabando, ¿no? Y por último, el contacto físico. Es verdad que no podemos tener un contacto físico, pero sí un contacto espiritual, porque Dios es espíritu, ¿vale? Y el Espíritu Santo está con nosotros. Entonces, todo esto es adoración, es alabanza. Y hay un libro del que aprendí mucho que se llama Cómo adorar al Rey. Y lo que voy a decir a continuación es extraído de este libro. Hebreos 8:5 dice que el tabernáculo, ese tabernáculo, ese lugar donde estaba la presencia de Dios, que se iba moviendo de un sitio para otro, dice Hebreos 8:5 que esto es un reflejo espiritual de lo que ocurre. Y os lo leo. Ellos sirven, refiriéndose a esto, dentro de un sistema de adoración, que es solo una copia, una sombra del verdadero, que está en el cielo. Pues cuando Moisés estaba por construir el tabernáculo, Dios le advirtió de lo siguiente: asegúrate de hacer todo, ¿vale? Entonces Dios dijo, tenéis que hacer todo, tenéis que hacer el atrio, tenéis que hacer el altar de sacrificio, y dice Hebreos, esto es un reflejo de la adoración que hay, la adoración, ¿no? Entonces vamos a hacer un recorrido de este sistema de adoración, es un reflejo, ¿no? Entonces empezamos entrando por la puerta. ¿Quién es la puerta? Yo soy la puerta. Los que entran a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. La puerta. Esto es un reflejo, ¿verdad? Cristo es la puerta. Entramos, dice entrad con acción de gracias, ¿no? Y lo primero que nos encontramos, ya vais a ver que hay muchos reflejos de Cristo, ya todo apuntaba a Jesús, en el altar de los holocaustos. ¿Quién es el sacrificio? Jesús. Dice el Antiguo Testamento que los sacrificios que se hacían ahí no eran capaces de borrar la culpabilidad en tu conciencia. Ni siquiera, prácticamente en el Nuevo Testamento se dice que casi no valían para mucho, ¿no? Que lo dice. Pero el sacrificio de Jesús es de una vez y por todas y para siempre. Por lo tanto, entramos por la puerta, nos encontramos el sacrificio de Jesús, y así es como antes de estar en la presencia de Dios, tenemos que saber que somos salvos a través de Cristo, porque Él se sacrificó por nosotros, ¿no? Ya empezamos a entrar en la presencia de Dios con esa conciencia, ¿no? Inmediatamente pasamos
esto es de abajo arriba y esto de derecha a izquierda, ¿no? Luego pasamos al lavamanos. El lavamanos, que es la fuente de bronce, Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Qué se hacía en el lavamanos? Lavárselas y los pies, ¿vale? Aunque los sacerdotes en la ceremonia de ellos cuando se purificaban se bañaban enteros, pero luego, antes de ir al altar o antes de entrar para adentro, se lavaban las manos y los pies. Jesús también limpió los pies de los discípulos y Pedro le dijo, no, todo el cuerpo, y le dijo, bueno, no vamos a liar, ¿no? Pero es la conciencia de que somos limpios, ¿no? De que tenemos también una actitud limpia delante de Dios, ¿ok? Y entonces, una vez que tenemos claro que somos limpios del pecado, que Jesús ha muerto por nosotros, podemos acercarnos y entrar al tabernáculo donde está la presencia de Dios. Podemos entrar, como dice Juan, con total confianza, sin miedo, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces entramos en la presencia de Dios sin condenación, porque aunque seas un cafre y continuemos pecando, nos hemos lavado, ¿no? Somos lavados enteros por Jesús, luego pedimos perdón por nuestros pecados, las manos y los pies, y entramos con total confianza a la presencia de Dios. Si tienes una barrera a la hora de entrar a la presencia de Dios, puede que estés haciendo algo mal en tu vida, corrígelo, porque es una sensación no de condena, sino tengo algo que cambiar y está bien, ¿no? Porque siempre tenemos que estar autoanalizándonos, ¿no? Pero no una condena de Dios, yo no soy salvo, yo me voy a ir al infierno, no, eso no. Entonces no has pasado primero, no tienes en tu mente y en tu corazón lo que ha hecho Jesús por ti. Y entonces entramos en el tabernáculo, un sitio donde solo entraban los sacerdotes. Tú y yo hoy en día somos sacerdotes, real sacerdocio, podemos entrar a la presencia de Dios gracias a Jesús. Aquí fuera, ¿qué había? Había animales, había sangre, había heces, imagínate, la sangre, miles y miles. O sea, un espectáculo fuera. Fuera estaba la gente, pero dentro era otro asunto, ¿no? Ahí está, a la derecha, según entraban, limpios, con las vestiduras blancas, con el efod, a la derecha está la mesa de los panes, a la izquierda está el candelabro de oro. Fuera todas las cosas eran de bronce, dentro es todo de oro, todo bonito. Delante tenemos el altar del incienso, la cortina y el arca de la alianza, que era la presencia de Dios, ¿no? Ahí estaba. Todo esto es adoración, es un reflejo, ¿no? Hombre, cada vez que ahora vayamos a alabar o a adorar, bueno, a ver, en la puerta, no, todo esto lo venimos haciendo ya, ¿verdad? Es algo que ya tenemos conciencia de ello, ¿no? Entonces tenemos la mesa de los panes, de nuevo, hace poco hablamos de los panes, pero no quiero entrar en... Pero bueno, también es otro símbolo de Cristo, Jesús, el pan de vida, ¿no? Juan 6. Yo soy el pan de vida, quien coma de mi carne y beba de mi sangre no tendrá sed jamás ni hambre. A la izquierda el candelabro, de nuevo un símbolo, casi seguro del Espíritu Santo, ¿no? Porque tiene aceite también del Espíritu Santo. Hans decía, ni mucho aceite, ni mucha mecha. Bueno, se podría hablar mucho, ¿no? de todas estas cosas que son muy interesantes. Y pasamos al altar del incienso, ¿no? Y ahora, no lo había pensado. Día y noche mi incienso subirá. Qué bonito, ¿no? Ese lugar donde el ángel habló con Zacarías, ¿no? y él quedó mudo. Ese sitio, ¿no? De intercesión delante de la presencia de Dios. Porque ella estaba la cortina y detrás el arca de la alianza, ¿no? Y ya sabéis que el incienso son las oraciones, la intercesión del pueblo delante de Dios. Y luego estaba la presencia de Dios, ¿no? Literal, allí estaba. A la que solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año para hacer un ritual con el chivo expiatorio, rociar con sangre. Y nosotros tenemos el tremendo privilegio de poder pasar por todo este recorrido hasta la mismísima presencia de Dios. El velo se rasgó. Este velo donde estaba la presencia de Dios se rasgó con la muerte de Cristo Jesús. Que por cierto se rasgó y ahí dentro no estaba ya ni el arca, ¿no? Así que
Todo esto es la alabanza. Es estar en la presencia de Dios, en la presencia de nuestro Padre. Y cuando está la presencia de Dios, cualquier cosa es posible. Por medio de la alabanza proclamamos la palabra, ¿no? Es un método bueno de enseñanza. Sofonías 3:17 me dice que se regocija en mí, ¿no? Muchas canciones, ¿no? Alicia se sabe los planetas por la canción de los planetas, se sabe los días de la semana por la canción de los días de la semana, pues muchísimas, ¿no? En Santiago 1, verso 2 está escrito que tenga gozo, bueno, etcétera, ¿no? Muchísimo, ¿no? Nos ayuda a memorizar muchísimos pasajes de la Biblia. Contrarresta las mentiras del enemigo que instaura en nuestra vida por medio de las verdades de la propia palabra, ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, la canción de sé que lo harás otra vez, abriste el mar en el desierto, estás proclamando, ¿no? Dios, tú abriste el mar en el desierto. La canción de promesas, por ejemplo, yo qué sé, Dios de Abraham, tú eres Dios que cumplirá cada pacto. Proclamamos la palabra de Dios, decimos las escrituras, ¿no? Y eso tiene poder. Es algo que es voluntario. Una vez más, podríamos estar hablando muchísimo, ¿no? Pero es algo voluntario. Dios no nos obliga a alabar y a adorar. Pero Dios busca corazones que lo alaben, en espíritu y en verdad, ¿no? El primer acto de adoración, que aparece adoración, está en Génesis 22, es cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac y dice, subiremos al monte, adoraremos, y ese acto de adoración es un sacrificio, ¿no? Y sabes que aunque nosotros no adoremos en el cielo, Dios es adorado y alabado continuamente, ¿no? Los ángeles, los 24 ancianos se postran, rinden sus coronas. Algo que hizo David, que lo podemos leer en Reyes y en Crónicas, es que a este tabernáculo que habíamos visto antes, él le añadió muchísimos cantores, había hasta 4.000, hacían turnos por la mañana, por la tarde. David era músico, ¿no? Compuso mogollón de salmos, bueno, ya sabéis, de canciones, hizo muchísimos instrumentos, era alguien, ¿no? Él mismo cuando tocaba amansaba a las fieras, ¿no? A Saúl, ¿no? Con ese espíritu que tenía. Todo esto es adoración, ¿no? En espíritu y en verdad. Cuando Jesús hablaba con la samaritana estaba diciendo, bueno, se puso a debatir, ¿no? Bueno, pero a ver en qué monte, porque los samaritanos adoramos aquí en el monte y los judíos en el otro. Y Jesús dijo, mira, llega un momento que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu, ¿no? Podemos adorar, tú puedes adorar a Dios en cualquier momento, en cualquier lugar, con tu corazón, ¿no? Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Y en la Biblia, ¿cuántos momentos podemos ver de alabanza que marcó, ¿no? Cuando estaban dando vueltas alrededor de Jericó, delante estaba el arca, la presencia de Dios, y ahí había cantores, había alabanza. Cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, empezaron a alabar y a adorar a Dios, no hubo un terremoto, se rompieron las cadenas. También leí hace poco, no recuerdo si era Ezequías, alguien dijo una profecía y dijo, el ejército enemigo va a ser destruido, no tenéis que hacer nada. Y al día siguiente, ¿qué hizo el pueblo? No hizo nada, se puso a adorar. Y dice la Biblia que en cuanto empezaron a alabar, el ejército enemigo empezaron a matarse unos a otros. La alabanza y la adoración a Dios tiene poder. Así que, ya para terminar, ahora vamos a tener un tiempo para adorar y para alabar a Dios con esta conciencia, ¿vale? Es algo que tenemos que practicar, es algo que tenemos que mejorar, por supuesto. También hay un salmo que dice, adorad, tocad el arpa, creo que dice el arpa o la lira, bueno, con excelencia, ¿no? Con destreza, gracias, con destreza. Y si tú pones alabar o la raíz alab y te quedas alaba, alabanza, tienes en la Biblia para aburrir. Y adorar, momentos, expresiones, alabanzas. Yo lo he intentado resumir un poco, pero la tierra está llena de la gloria de Dios, ¿no?
y nosotros tenemos que adorar, tenemos que alabar. Cuando no tenemos ganas también, cuando estemos pasando por un mal momento, declara las promesas de Dios, métete en ese tiempo, como hemos dicho antes, en un tiempo especial, en un tiempo para el Señor. Así que vamos a adorar, vamos a alabar a Dios, vamos a darle, como hemos empezado, vamos a destacar sus cualidades, vamos a decir lo que Él ha hecho, ¿vale? O sea, que hoy es al revés. Generalmente, bueno, vamos a entrar en la alabanza para adorar a Dios y preparar nuestro corazón para la palabra. Genial. Hoy vamos a preparar nuestro corazón para la alabanza, para la adoración a Dios.